En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía por el eterno descanso de Beatriz Moriones de Zafra. Vamos a acompañar a su familia en esta intención que presentamos en la mesa de este altar. Nos ponemos todos de frente a Dios, desde nuestra fe, desde esa espiritualidad que nos hace sentir el Señor Jesús, para pedir por ella, para clamar al Señor su eterna misericordia por ella, y que esta celebración también le haga ser partícipe de lo que tiene Dios para nosotros, y es la vida eterna, las moradas eternas, donde el amor se hace presente delante de nuestro Dios. Por eso, antes de escuchar su palabra, antes de pedir por ella, vamos a presentarnos nosotros también ante el Señor y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo. Por la eficacia del misterio pascual, concede que nuestra hermana, tu hija, Beatriz Moriones de Zafra, que duerme en Cristo y por quien celebramos estos sagrados misterios, resucite también por él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra que tiene Dios para nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día, y unos sufrimientos leves y pasajeros nos preparan una gloria eterna que supera toda medida.
pues no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que aún no se ve es eterno. Nosotros sabemos en efecto que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, se destruye, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, hoy no lo dice a nosotros: no se inquiete su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ustedes ya conocen el camino de este lugar a donde yo voy. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Nuestra celebración de frente primero ante el Señor, porque la Eucaristía es un momento en donde nosotros que tenemos la fe, que llevamos esta creencia de nuestro Dios que se hace presente en este banquete salvífico, somos los que nos encontramos con nuestro Dios. Primero el encuentro de nosotros con Dios. Pudiésemos estar en otro lugar, pero estamos en este templo y en este encuentro y en este lugar queremos hacer un homenaje a Beatriz. Las memorias, los recuerdos,
Ciertamente historias que ustedes que le conocieron tienen en su mente y en su corazón que nadie podrá borrar, pues ciertamente hoy también lo celebramos, lo compartimos con Dios. Se ha adelantado Beatriz a un encuentro que todos vamos a vivir también, pero sabemos que la palabra de Dios nos fortalece, que la palabra de Dios nos hace mirar mucho más allá de este plano físico, y que sabemos que no solo las realidades que el ser humano tiene están puestas en este lugar. Y yo quisiera mencionar algunas frases que Jesús nos puso en la memoria de la humanidad, que bien nos caben en este espacio. Una frase de Jesús: aunque ustedes vivan en este mundo, ustedes no son de este mundo, dice el Señor. Como queriéndonos decir que nuestra esencia y nuestro fin no es este plano físico, sino que Dios tiene un lugar para nosotros, la vida espiritual. Primera lectura. Aunque se deteriore este cuerpo material, Dios nos ha puesto también una vida espiritual, un lugar en donde creemos por la palabra del Señor que Beatriz va a ir. Unas moradas eternas. Jesús también nos decía: voy a ir a la casa de mi Padre, que escuchábamos hoy en el Evangelio, a prepararles un lugar, a fin que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Si creemos en el Señor, entonces esta palabra que acabamos de escuchar, para que ustedes estén conmigo, tiene que ser una realidad. Beatriz, que creyó en el Señor y que nosotros oramos para que esto suceda, la misericordia del Señor es totalmente puesta para todos, entonces ella está con el Señor, por la palabra que hemos escuchado del mismo Jesús, a fin de que ustedes estén conmigo donde yo estoy. Entonces Beatriz se encuentra con el Señor, unas moradas eternas. Y hay algo que me gusta del Evangelio que acabo de proclamar, es que este lugar, las moradas eternas, dice: voy a ir a prepararles un lugar, que estas moradas eternas están preparadas por Dios. ¿Qué mejor anfitrión? Qué especial que Jesús, que Dios tenga un lugar que Él mismo ha preparado para nosotros. Y quisiera, no sé, colocarles un ejemplo, tal vez muy humano, pero si nosotros preparamos un lugar, nuestra casa, cuando acogemos a alguien cercano a nosotros y procuramos que esa persona esté bien acogida, con cuánta mayor razón lo hará el Señor para nosotros. Entonces Beatriz va a un lugar en donde el anfitrión es el mismo Dios, preparado bellamente y muy especialmente para que ella se sienta de la mejor manera delante de Dios. Y esto es esperanzador, y esto llena de fuerza la vida cristiana. En el libro del Apocalipsis dice también: un lugar en donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Eso nos dice el libro del Apocalipsis. Entonces Beatriz va a un lugar en donde no hay sufrimiento, en donde no hay dolor, en donde no está la muerte, en donde no está como tal el mal. Y esto con mayor razón nos debe de poner como en ese tono de alegría, saber que Beatriz y los fieles difuntos, nuestros seres queridos, que seguramente tenemos algunos seres hermanos nuestros, familiares nuestros que han fallecido, en un lugar preferencial en donde no existe el dolor, en donde no existe la muerte, ni la tristeza, ni el llanto. ¡Qué bueno! Pero esto es palabra de Dios. Y frente a esta palabra de Dios hay algo que la lógica o la razón debe de ir mucho más allá, y es ciertamente en el plano de la fe, en el plano espiritual, que Dios tiene a Beatriz en un lugar especial. Primera parte de esta reflexión. Hoy yo recibo solamente esta información y quiero acompañarlos y quiero mencionarles algo, porque después de esta celebración dice aquí que las cenizas van a ser colocadas en la cripta, ¿cierto? Ya tengo aquí el número, el bloque 30, fila D, número 6. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. Y quiero que este espacio
que nosotros como creyentes hacemos sea algo muy especial. Y voy a decirles varias razones de lo bonito de lo que hoy estamos haciendo. Las cenizas después de esta Eucaristía van a ser colocadas en la cripta. ¿Qué significa la cripta? Primero, que es un lugar sagrado. Para colocarse allí las cenizas, antes debió de consagrarse. Es un lugar sagrado. Entonces las cenizas, obviamente, Padre, eso es material, pero reposan. En Macabeos dicen que los restos deben de reposar en un lugar sagrado. Macabeos, primer libro de Macabeos. Entonces vamos a colocar las cenizas de Beatriz en un lugar sagrado. Primero. Segundo, que la memoria de un ser querido, sabemos dónde podemos hacer oración, que no se pierde. Que a veces dejamos que la memoria de nuestros seres queridos se pierdan a través de las generaciones. Los familiares son ustedes más cercanos, ¿cierto? Entonces ustedes saben dónde venir de vez en cuando y hacer una oración, porque la memoria de un ser querido, sabemos que su parte material se encuentra aquí, pero en la parte material nos evoca la parte espiritual y la del alma. Entonces sabemos de vez en cuando, por ejemplo, el 1 de noviembre, que los fieles difuntos recordamos a nuestros seres queridos y sabemos dónde reposan sus cenizas. La memoria no se pierde. Segundo. Tercero, todos los lunes aquí a las 4 de la tarde nuestro párroco, el Padre Diego, hace una misa por todos los difuntos que se encuentran allí. Qué bueno que oren por uno. Qué especial es que cuando uno también fallece, oren por uno. Y los lunes a las 4 de la tarde siempre habrá una Eucaristía con la ayuda de Dios en la cripta por los fieles difuntos que se encuentran allí. Y eso es especial y eso es cristiano. Por eso, cuando ustedes hoy hagan este acto de ir a llevar las cenizas a la cripta, allí hay un lugar que, lo que acabo de decir, sagrado, donde está la memoria y donde se hace oración. Pidámosle al Señor que también nos ayude, cada uno de los que estamos aquí, a prepararnos. Con esto finalizo la homilía. La familia es un don de Dios. Compartan en familia, ámense, rían. La vida es muy corta. Hay veces tenemos tiempos de discusiones, de enfados, pero hoy también, por la celebración de esta Eucaristía, a todos nos evoca un momento de lo que es vivir. Que nosotros dejemos un legado de felicidad, un legado de compartir, de amor para con los que estamos nosotros viviendo. Y que cuando nos despidan puedan recordarnos con una gran felicidad. Pero comparte con tu familia, abraza a tu familia, no te pierdas en el mundo. Hay cosas que quieren distraernos para no compartir en familia. Y qué bueno que este don de la familia que Dios nos dio, no lo perdamos. Amémonos y vivamos en Cristo. Vamos a hacer este responso. Les invito a que nos pongamos de pie. Nuestra hermana Beatriz murió en la paz de Cristo. Confiémosla al amor de nuestro Padre Dios y pidámosle a nuestro Padre Dios, Dios de la misericordia, que infunda sobre ella su misericordia y que las alegrías eternas que Dios tiene preparado para nosotros sea también por la misericordia del Señor para ella la manifestación de la resurrección futura. Un día ella recibió el sacramento del bautismo y sobre su cuerpo se hizo la aspersión del agua. Vamos a hacer la aspersión del agua como signo sacramental del bautismo, del nacimiento, porque la vida de los que creemos en Cristo no termina aquí, se transforma. El alma y el espíritu se encuentran delante de Dios. Por eso, oremos también y pidámosle al Señor su misericordia. Concédele, Señor, el eterno descanso. Concédele, Señor, el eterno descanso.
Concédele, Señor, el eterno descanso. Que el alma de Beatriz Moriones de Zafra, por tu misericordia y por la celebración de estos sagrados misterios, ella descanse en paz. Amén. En la bondad de sentarse, vamos a presentar nuestras ofrendas y nuestras vidas también. Para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza, para todo nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo los pecados de tu sierva Beatriz Moriones de Zafra. Infunde sobre ella tu misericordia. Y pues la purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre ella tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela también la futura inmortalidad, tu promesa. Porque la vida de los que creemos en Cristo no termina aquí, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, queremos entonar para ti el himno de tu alabanza, diciendo sin cesar:
Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan en sus manos, te dio gracias a ti, Padre, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias por esto. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo a ti, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Dios con nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José y los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Luis Fernando, con nuestro párroco el Padre Diego, con el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Recuerda a tu hija Beatriz Moriones de Zafra, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, por quien celebramos estos sagrados misterios. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Recordamos a nuestros familiares difuntos. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigir nuestra oración a nuestro Padre Dios, las moradas eternas, donde Dios se hace presente en el banquete del paraíso, donde sabemos que nuestros seres queridos que creyeron en el Señor permanecen en el Señor. Unamos nuestra oración, oremos por sus familiares más cercanos y por el alma de Beatriz. Confiadamente nosotros, unidos en familia, oramos al Padre la oración que Cristo nos enseñó cantando. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti, Señor, llegue pronto a nuestro corazón. El amor de tu Hijo nos dio, ese amor abriré ya en nosotros. Con toda nuestra fe, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad de nosotros. Líbranos de todos los males, Señor. De todo aquello que nos aparta de ti, líbranos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor, démonos un saludo fraternal de paz. Agnus Dei,
Este es el Cordero de Dios, por quien nosotros venimos, en quien ponemos toda nuestra confianza, el que ha resucitado y con quien nosotros resucitaremos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos quienes se acogen a Él. Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llevando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de Dios y que el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios y que el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios y que el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí.
Padre justo, hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien se inmoló por nosotros y resucitó glorioso. Te pedimos humildemente que tu hija Beatriz Moriones de Zafra, purificada con estos sagrados misterios pascuales, consiga la gloria de la resurrección futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra hermana Beatriz murió en la paz de Cristo. Sea el momento para confiarla al amor de nuestro Padre Dios, con la fe, con la esperanza en que la vida eterna es una realidad. Acompañémosla con nuestra oración, ya que por el bautismo consiguió ser hija adoptiva de Dios, sea ahora admitida en el banquete del cielo, para que con los hijos y los santos herede las promesas eternas. Démosle el último adiós a nuestra hermana Beatriz, y que esta despedida exprese nuestra caridad cristiana, mitigue nuestro dolor y conforte nuestra esperanza. Concédele, Señor, el eterno descanso. Concédele, Señor, el eterno descanso. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que el alma de Beatriz Moriones de Zafra, por estos sagrados misterios y por tu misericordia, Padre, ella descanse en paz. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe hoy y siempre. Llenos de esperanza por la resurrección en Jesucristo, pueden continuar en paz. Les invitamos para que tomen asiento. Seguidamente haremos, después de los cantos, la procesión y el camino hacia la cripta.
aire entero, es conocer que la verdad no es una sola, o detener el vuelo de una mariposa. Fuiste el calor que cobijó nuestros inviernos, y en el jardín que te brotaba por los ojos, todos a veces reposamos la tristeza, esa que ahora con tu ausencia se nos cuela. Amiga, qué falta que le haces a la vida. El mundo oscureció cuando te fuiste y el corazón no encuentra compañía. Amiga, ¿a dónde fue el sonido de tu risa? ¿A quién voy a contarle mis heridas? Al mundo que dejaste le haces falta como nunca. No hay palabras, amiga. Una canción que te dibuje es imposible. Ante tu luz todas las sombras se encendían. Estabas hecha de silencio y primaveras, de mar de lunas y un alma nueva. Serás la musa blanca de los duendes, ahora que vuelves como lluvia de los campos. En el café de la mañana me acompañas, en cada verso, en cada lágrima y en cada melodía. Amiga, qué falta que le haces a la vida. El mundo oscureció cuando te fuiste y el corazón no encuentra compañía. Amiga, ¿a dónde fue el sonido de tu risa? ¿A quién voy a contarle mis heridas? Al mundo que dejaste le haces falta como nunca. No hay palabras, amiga. Amiga. Por favor, si vamos a acompañar en la oración hasta la cripta, entonces vamos en procesión, vamos en la oración delante y luego ustedes en la parte de atrás. ¿Qué vamos a rezar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los muertos,
para que no os aflijáis como los hombres que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios nos llevará con él. Esto os lo decimos como palabra del Señor. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Contestamos: venid mortales piadosos y ayudadles a alcanzar, que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Oh vosotros caminantes, aprended, oíd, pensad, bastará sobre el oírles a mover nuestra piedad. Hoy os pide su aflicción que les queráis ayudar, que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. No hay dolor, tormento, penas, martirio, cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de sus penas y pasión. Solo alivia sus pesares vuestra ayuda al implorar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Están en el purgatorio de fuego en cama tendidos, siendo allí el mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Por vuestra amable oración, ayudadles a alcanzar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Hay culpa lo que les cuesta, no imaginaban tus daños. Con tal tormento pagamos el no evitar aquel mal. Pero hermanos, hoy vosotros al Señor podéis rogar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Descansáis en tanto olvido, pudiéndoles aliviar. Vuestra más bella limosna será al Señor suplicar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Te rogamos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, quien padeció y murió para salvarnos, que olvides las culpas y pecados de nuestros difuntos, los libres de todos los males y los lleves a gozar en tu paraíso, donde no hay llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino paz y alegría, con tus ángeles y santos para siempre. Amén. Dadle, Señor, el eterno descanso. Dadle, Señor, el eterno descanso. Dadle, Señor, el eterno descanso. Oración final. Te rogamos, Padre Celestial, por tu amor y misericordia, dígnate llevar a nuestros difuntos al descanso, la luz y la paz eterna, que sus almas no sufran más los castigos y que cuando llegue el día de la resurrección y del premio, logren resucitar entre tus santos y escogidos. Amén.